Bienvenido al estanque de novelas. Capítulo 1. Eres el nivel 1. Lo primero que vio Dayon después de abrir los ojos fue el suelo. El segundo era un rectángulo azul brillante flotando en una pequeña habitación vacía. La confusión surgió, torciendo su frente hasta que aparecieron una serie de líneas onduladas. Esto no tiene sentido, pensó Dayon. Lo último que recordaba era regresar a su dormitorio y meterse en la cama. Había habido una fiesta salvaje, más salvaje de lo que a él le hubiera gustado. Llegar a la universidad se consideraba un gran problema, por lo que a Dayon le resultó imposible negarse. No es que la fiesta hubiera sido mala, Dayon estaba seguro de que había sido genial, si tan solo pudiera recordar más que fragmentos de ella. Hubo baile, bebida, menos de lo que Dayon admitiría, ya que su tolerancia al alcohol se limitaba a una lata y media de cerveza, y encima de una mesa con cuernos de felpa. ¿Quizás todo sea un sueño? Dayon cerró los ojos y luego los volvió a abrir. La habitación vacía seguía allí, al igual que el rectángulo flotante. Hola. Dayon se dio la vuelta. Piedras ásperas de color gris cubrían las paredes, el suelo y el techo, iluminadas solo por el brillo cian del rectángulo. No había muebles, ni cuadros, estatuas, ventanas ni siquiera una puerta. Era como si alguien lo hubiera arrastrado hasta aquí y sellado la entrada detrás de él. ¿Estoy en una sala de escape? Dayon dio un paso hacia el centro de la habitación. En el momento en que lo hizo, apareció un mensaje dentro del rectángulo. Eres nivel 1. ¿Nivel 1? Dayon preguntó en voz alta. En ese momento, la ventana giró, revelando instrucciones de texto adicionales. Estás en una pequeña habitación oscura. Rompe la ventana para elegir tu destino. Una persona sensata se habría tomado un momento para pensar las cosas. Como había dicho un gigante tecnológico visitante durante una conferencia, la vida era una serie de situaciones de riesgo y recompensa cuidadosamente consideradas. Cuanto más conocimiento e información uno tuviera, más fácil sería obtener grandes recompensas con poco riesgo. Esta nueva situación, aunque inusual, no fue diferente. Utilizando su experiencia de vidas pasadas y detectando cualquier pista a su alrededor, Dayon tenía todas las posibilidades de llegar a la conclusión correcta. Desafortunadamente, Dayon no era una persona sensata. Sin pensarlo un momento, el niño dio un paso adelante y golpeó el centro del rectángulo con su puño. Grieta. El rectángulo se dividió en 4 partes iguales. Las piezas dieron un rápido giro en el aire y luego se movieron una al lado de la otra, formando una fila perfecta. 3 de los rectángulos más pequeños cambiaron de color y se volvieron rojo, blanco y naranja. Un nuevo rectángulo azul apareció encima de la fila. Imprudente. Reacciones decisivas, aunque poco pensadas. Elija el enfoque que más valore para poder continuar hacia los pasillos del juicio. A pesar de la incertidumbre de toda la situación, Dayon tuvo que admitir que sentía una sensación de intriga. Era como si la ruptura del rectángulo azul lo hubiera llenado de euforia. En este punto lo único que podía hacer era continuar con la instrucción y ver hacia dónde lo llevaban. Cada uno de los rectángulos más pequeños tenía una palabra escrita con un número al lado.
Las palabras eran cuerpo, mente, reacción y percepción, probablemente el enfoque mencionado en el mensaje. Todos tenían un valor de 3, con la excepción de reacción, que rondaba el 5. Dayon estuvo tentado de elegir mente con el objetivo de ayudarle a descubrir qué estaba pasando. El cuerpo también fue una buena opción, ya que potencialmente le otorgaría lo que semanas de ir al gimnasio no pudieron. Sin embargo, al final decidió aprovechar su ventaja y optar por reacción. En el instante en que sus nudillos tocaron el rectángulo, este se derritió en el aire junto con todo el resto. Una puerta apareció en la pared frente a él, llenando la habitación con una tenue luz amarilla. ¿Fue eso todo?, preguntó Dayon. ¿Hola? ¿Alguien ahí? No llegó ninguna respuesta. Quizás debería haber elegido Body, pensó mientras caminaba cautelosamente fuera de la habitación hacia un pasillo iluminado con antorchas. A primera vista no había nada especial en el pasillo, era otro ejemplo más de arquitectura medieval durante varias docenas de escalones hasta un cruce en forma de T. Antorchas encendidas cubrían ambas paredes proporcionando un grado razonable de luz parpadeante. Al llegar al cruce, apareció un rectángulo azul. Estás en una encrucijada. Elija el artículo que le sirva mejor. Mirando a su derecha, se colocó un pequeño escudo redondo en la pared. Dayon nunca había visto armadura de ningún tipo en su vida, pero de alguna manera sabía que el objeto era un escudo. Para ser honesto, se parecía más a un disco de metal frisbee que a cualquier otra cosa. El corredor izquierdo, a su vez, tenía una espada corta de metal clavada en la pared. ¿Puedo elegir ambos?, preguntó Dayon. El rectángulo azul no respondió. Eso hubiera sido demasiado fácil. Dayon se permitió una sonrisa. ¿Ataque o defensa? La elección era obvia y todavía dudaba. ¿Qué pasa si elegí el artículo equivocado? O peor aún, ¿y si hubiera elegido las habilidades equivocadas? No había indicios de que pudiera cambiar su elección. Dayon miró el escudo, luego la espada y luego otra vez el escudo. La espada era la elección obvia, excelente para el ataque y posiblemente también para una defensa marginal. El escudo, por otra parte, parecía inútil para ambos. ¿O era? El rectángulo solo decía que el artículo debería servirle mejor, no hubo ninguna mención de pelear. Al diablo con esto. Dayon fue hacia el escudo y lo quitó de la pared. Habilidades de guardia obtenidas. Has superado tu primera barrera. Un rectángulo verde apareció frente a sus ojos. Su elección ya estaba hecha. Antes de que Dayon pudiera darse la vuelta en un intento de coger la espada, todo se volvió negro. El instinto obligó al niño a retroceder en un intento de escapar de la oscuridad. Para su gran sorpresa, logró atravesar la luz y luego algo duro y doloroso. Hermano. La voz de un niño perforó sus oídos. Cuando volvió en sí, Dayon ya no estaba en el pasillo oscuro. En cambio, estaba sentado en un campo, junto a una estatua de madera bastante grande. Un pequeño grupo de personas se había reunido a su alrededor, vestidos con ropa que sería inaceptable en cualquier lugar excepto en películas de fantasía y cosplays de muy alta gama. La mayoría de las personas eran adultos de la edad de sus padres o mayores, aunque también había algunos niños. Mirándolos atentamente, Dayon pudo decir con absoluta certeza que nunca antes los había visto en su vida. Sabía que lo harías, hermano. Un chico de cabello rubio se abrió paso a codazos entre el círculo de personas hasta Dayon y lo abrazó como un niño que acaba de recibir una consola de alta gama como regalo de cumpleaños. Sabía que despertarías. Sí, respondió Dayon, dándole una palmada en la espalda a su hermano. Me desperté. ¿Qué diablos acaba de pasar? Capítulo 2. Despertado. El despertar, como descubrió Dayon, fue algo muy importante. En el pueblo de donde era su familia se habían despertado menos de una docena, la mitad de los cuales tenían más de 60 años. El resto eran parte de la familia del jefe de la aldea, lo cual tenía sentido ahora que lo pienso. Entre otras cosas, el despertar trajo consigo un enorme impulso de estatus, por lo que Dayon estaba disfrutando de una comida, el equivalente local de un festín, en su casa rodeado de familiares, amigos y vecinos. La comida era sencilla,
pero tenía la idea interna de que costaba mucho más de lo que su familia podía permitirse. Siempre dije que el niño lograría grandes cosas, dijo Don Asadol asintiendo. Una vez fue una pariente lejana, casada con un comerciante, que solo la visitaba durante las fiestas importantes o cuando tenía favores que pedir. Dayon recordó que nunca le agradó mucho, hasta el punto de que había sugerido que sería mejor que el niño se uniera a un monasterio de las 7 lunas. Ahora que Dayon había demostrado ser útil, no podía dejar de expresar su apoyo. Ninguno de ustedes pensó que llegaría a nada, pero gracias a mi apoyo constante lo logró, agregó la mujer con la inconfundible expresión de que le debían favores. El resto de la gente apenas se dio cuenta y centró su atención en Dayon. Intentaré no decepcionarte, respondió el niño. Nunca le gustó que la gente lo mirara mientras comía, luchando por mantener su sonrisa falsa, le dio un mordisco a lo que parecía un tomate naranja y asintió. Ahora que estoy despierto, ¿qué hago? Un silencio intenso llenó la habitación. Dayon sintió como si incluso los insectos se hubieran detenido solo para mirarlo boquiabiertos. No debería haber hecho esa pregunta. Confusión del alma, dijo Krasensin, acariciando su barba. Un anciano de la aldea y abuelo de Dayon había visto más cosas que la mayoría e incluso pasó algún tiempo en algunas ciudades cuando era joven. Más importante aún, también estaba despierto, incluso si ya era demasiado mayor para ello. A veces sucede después de que uno despierta. No te preocupes, pasará con el tiempo. Solo tenemos que complacerlo un poco hasta que lo haga. Le dio a Dayon una palmadita en la espalda, casi haciendo que el niño se ahogue. Un sonoro "ah" llenó la habitación, mientras todos dejaban escapar un suspiro de alivio, fingiendo que sabían de qué estaba hablando el anciano. Ahora que has despertado, irás con el jefe para que te reconozca, dijo el padre de Dayon. Era un hombre corpulento con un bigote aún más enorme. La mayor parte de sus días los pasaba en el campo, aunque a veces ayudaba a recoger madera para la temporada de invierno. Después de eso, podrás ejercitar tus habilidades en casa. Y en otras casas también. Vanessa Dahl chirrió. Bueno. Dayon comenzó a levantarse, cuando una mano firme lo agarró del hombro y lo arrojó de nuevo sobre la silla. Termina tu comida primero, dijo Kraisten. Había una cálida sonrisa en su rostro, pero Dayon tuvo la impresión de que la oferta no estaba sujeta a debate. No puedo visitar al jefe con el estómago vacío. Como si fuera una señal, la madre de Dayon salió corriendo de la habitación solo para regresar con otro plato de comida. En la universidad, Dayon no habría considerado un refrigerio, pero por la forma en que la gente a su alrededor lo tragaba al verlo, sospechaba que le estaban sirviendo un manjar. Dayon tardó media hora en terminar todo lo que le sirvieron. Normalmente, habría sido más rápido, pero tener que entablar una conversación educada e inútil cada 3 bocados prolongó el proceso. Una vez que se acabó el último bocado de comida e incluso lo más inútil llegó a su fin, la gente empezó a irse. Para sorpresa de Dayon, en un momento incluso su hermano menor abandonó la habitación, dejándolo junto con su madre y su abuelo. No tienes que quedarte por esto, Gerta, dijo el anciano. Lo sé. Pero él es mi hijo. Dayon la recordaba como una mujer amable pero tranquila, que pasaba la mayor parte del tiempo en la casa. Por alguna razón, nunca se había dado cuenta de eso en su vida pasada. Ahora era obvio que había mucho más en ello. Lo sé, suspiró Kraisten. Bueno, muchacho, no tiene sentido demorarse. Dándole a Dayon una mirada severa, hizo crujir sus nudillos y luego golpeó con ambas manos la mesa de madera con tanta fuerza que Dayon esperó que se doblara en 2. En cambio, el mueble de madera no solo se mantuvo firme, sino que parecía de alguna manera más resistente que hace un momento. Un tenue brillo rojo rodeó la superficie de madera, eliminando grietas, astillas y otros signos de desgaste, hasta que la mesa quedó como nueva. Esto, dijo Kraisten mientras gotas de sudor corrían por su frente, es lo que el despertar te permite hacer. El anciano abruptamente sacó sus manos de la superficie. El flujo desapareció, pero el estado de la mesa siguió siendo el mismo. Fue extraordinario, mágico y, por lo que parece, muy agotador. La madre de Dayon se estiró para sostener a su padre,
pero el anciano levantó la mano para indicarle que se detuviera. Sin embargo, solo porque estés despierto no significa que no puedas perder tu habilidad. Kristen se secó el sudor de la frente. Tu madre también despertó, pero perdió su don durante su reconocimiento. Apretó los puños con ira. Está bien, padre, susurró la mujer con una sonrisa triste. Estoy acostumbrado a eso. No, tú no eres. Kristen refunfuñó. Y él tampoco tiene que acostumbrarse. No lo haré. Dijo Dayon con firmeza. Aunque aún no estaba seguro de la naturaleza del despertar, estuvo totalmente de acuerdo con su abuelo. El viejo sonrió. El jefe de la aldea intentará provocarte cuando llegues allí. No lo dejes. Es una comadreja envidiosa que haría todo lo posible para asegurarse de que solo su familia haya despertado. Intentará meterse debajo de tu piel para que elijas una prueba peligrosa. Kristen hizo una pausa. Lo logró con tu madre. ¿Es malo hacer algo más difícil? No. El anciano negó con la cabeza. Pero una vez que fallas al usar tus poderes despiertos, no podrás usarlos nunca más. Capítulo 3. Una solicitud simple. El contraste entre la casa del jefe de la aldea y el resto de las casas era como entre amarillo y negro. Se elevaba 3 pisos y medio por encima de todo lo demás y era más grande que todo el jardín de Dayon, hecho enteramente de granito blanco pulido. Un camino de baldosas azules atravesaba la doble puerta de hierro y conducía a un patio interior donde esperaban algunas personas. En el pasado, según el abuelo de Dayon, era tradicional que un anciano o un miembro de la familia acompañara a los despiertos. El jefe de la aldea había cambiado la práctica hace 20 años, reduciendo el riesgo de posibles desafíos a su poder. También aseguró que los despiertos no pudieran confiar en ningún consejo durante el juicio. ¿Qué quieres?, preguntó un hombre tonto. Por lo que Dayon podía recordar, era un pariente lejano de la familia Lue. Lo que le faltaba en habilidad lo compensaba con arrogancia y pereza, desempeñando el papel de guardia. La persona a su lado no era mejor. Alto y delgado como una ramita, había intentado despertar 5 veces hasta el momento, cada una de ellas sin éxito. Al ver a Dayon, se cruzó de brazos. No se debe molestar al jefe, resopló el hombre flaco. Me dijeron que viniera aquí para reconocer mi despertar. Sabes exactamente por qué estoy aquí. Solo quieres humillarme. Supongo que volveré más tarde. Se dio la vuelta y lentamente comenzó a salir del patio. 3 pasos después, los guardias reaccionaron, como Dayon sabía que harían. Las ruedas de sus cráneos chirriaron al girar por completo, pintando una imagen del castigo que recibirían si permitían que su futura víctima se alejara. Esperar. Gritó el flaco. El jefe te está esperando. ¿Estás seguro?, preguntó Dayon con una sonrisa. Pensé que habías dicho que estaba ocupado. Sí, él es. Pensar rápido no es tu fuerte, ¿verdad? Eso es lo que sucedía cuando alguien se volvía dependiente del poder de otros y tendía a volverse laxo. Camina por aquí, gruñó el guardia gordo, conduciendo a Dayon al interior de la casa. El interior era incluso más lujoso que el exterior. Si bien no había adornos de oro o plata, la cantidad de tapices y estatuas de mármol era abrumadora. El suelo estaba hecho de baldosas de jade, pulidas hasta brillar. Dayon fue conducido a través de un pasillo hasta un gran salón donde toda la familia del jefe de la aldea se había reunido alrededor de una gran mesa. En el momento en que entró, todos los ojos se volvieron en su dirección, mirándolo como si fuera un cordero caminando hacia el matadero. Dayon Sin. El jefe, el propio Aspian Lur, se inclinó hacia adelante. Parecía tener la edad aproximada del abuelo de Dayon, vestido con pieles y ropas finas de algodón, anillos de cobre cubrían sus dedos, una elaborada muestra de riqueza destinada a intimidar a cualquiera más pobre que él. Escuché que lograste despertar, en tu tercer intento. A unas cuantas sillas de distancia, un chico rubio se rió entre dientes. Tenía aproximadamente la misma edad que Dayon y era el único nieto varón que tenía el jefe. El despertar lo había vuelto aún más arrogante que el miembro promedio de la familia Lue.
4 de los otros 5 nietos también estaban allí, recostados en sus sillas, con los rostros cubiertos por una mezcla de aburrimiento y disgusto. Podrían pasar por hermosos, aunque definitivamente no son agradables. Mejor tarde que nunca. Dayon sonrió. Mira tu lengua. Elin, el único hijo superviviente del jefe, espetó. Fue uno de los que nunca logró despertar, a pesar de todo el apoyo de su familia. Está bien. Aspion sonrió. La arrogancia y el despertar a menudo van de la mano, especialmente entre los jóvenes. La gente tiende a olvidar su lugar. Algunos incluso creen que son invencibles. Tienes una voz terriblemente molesta, pensó Dayon. Como es costumbre, debes mostrar tus poderes antes de que pueda reconocerte en las filas de los despiertos. El jefe se reclinó. ¿Alguna preferencia? No sé. Una tarea sencilla. Después de todo, soy una persona sencilla. Una tarea sencilla. La sonrisa de Aspion se hizo más amplia. Muy bien. Mi nieta menor se ha quejado de que el anillo que le regalé por su cumpleaños es demasiado simple. Lo único que te pido es que lo mejores. En ese momento, una niña se quitó un anillo del dedo y lo colocó en el borde de la mesa. ¿Mejorar un anillo? ¿Habría pensado que alguien tan hermosa merecería más? Las mejillas de la niña se volvieron rosadas, casi haciendo juego con el color de su blusa. Más, dices. El jefe se frotó las manos. ¿Estás seguro? Cuando le pregunté a tu madre, me dijo que mejoraría 3 cosas de mi elección y, sin embargo, no logró cambiar ni un simple anillo. Es una pena. Tenía mucho potencial, siendo la hija de Craisten y todo eso. Entonces esa es la trampa. A pesar de la advertencia de su abuelo, Dayon se había metido en ello. Como todo novato, había asumido que el tamaño estaba relacionado con la dificultad de la tarea. Después de ver la hazaña de su abuelo, había asumido que el jefe de la aldea le pediría que mejorara una estatua, la mesa del comedor del salón o incluso la mansión misma. Un pequeño anillo le había parecido tan insignificante que no lo consideró como la tarea real. Bien. Aspion siguió adelante, con el rostro contraído por un cruel deleite, como si se regodeara de su inevitable victoria. ¿Debo traer algo más? Dayon se acercó a un lado de la mesa y recogió el anillo. Era una simple banda de metal, ni siquiera oro ni plata, sin marcas ni defectos. Si fuera astuto, podría arreglar algo más, como la mesa o la silla en la que estaba sentada la niña. En su vida anterior, Dayon tenía suficientes abogados en la familia para saber cómo aprovechar las lagunas jurídicas. Hasta el momento no había aceptado la tarea ni oralmente ni por escrito. Considerando la naturaleza del jefe de la aldea, no había ninguna razón para que debiera hacerlo. Sin embargo, algunas cosas eran más fuertes que la lógica. Dayon había estado en este mundo menos de unas pocas horas, pero aún así se negaba a dejarlo pasar. Lo siento, abuelo. Tengo que seguir adelante con esto. Despertar. Dayon agarró el anillo que tenía en la mano. Despertar del artículo. Un rectángulo verde apareció frente a él. Una fracción de segundo después, todo lo demás desapareció. Capítulo 4. Dentro del anillo. El salón en el que se encontraba Dayon era muy diferente al que había estado hace unos momentos. Todos los muebles y las personas habían desaparecido, dejando nada más que paredes plateadas y relucientes. La única fuente de luz era un rectángulo azul flotante, idéntico al que había visto en la habitación cerrada ese día. El Ren es nivel 3. Entonces, ¿esto va a ser despertado? Pensó Dayon. La curiosidad le hizo mirar su ropa. Eran los mismos que antes con una ligera diferencia, había un escudo de metal sujeto a su antebrazo izquierdo. El rectángulo azul se volteó. Estás en una sala de metal mediana. Derrota al guardián para cambiar el destino del anillo. El desafío era claro, aunque eso no hizo que Dayon se sintiera mejor. Cuando era niño había asistido a una docena de clases diferentes de artes marciales y abandonó cada una de ellas después de unas semanas de entrenamiento. En la actualidad, podría decir que conocía los conceptos básicos, incluso podría afirmar que es algo apto para un niño de ciudad.
Sin embargo, nunca había estado en una pelea seria desde la escuela primaria. Acepto, dijo de mala gana, golpeando el escudo con su mano derecha. El rectángulo permaneció frente a él, silencioso e inmóvil. ¿Recibiré un arma? Debería haber cogido la espada. Ninguna respuesta. Cualquier cosa. El rectángulo siguió flotando, ajeno a sus preguntas. Después de un rato, Dayon se cansó y lo golpeó con el dorso de su escudo. El rectángulo se hizo añicos en píxeles y desapareció en el aire. Al igual que las ventanas emergentes. Reflexionó Dayon. Al final del pasillo se formaba un gran arco que conducía a una habitación adyacente. Normalmente, cuando se le presentaba una abertura desconocida, la reacción inicial de una persona era mirar a través de ella. Dayon no fue diferente. Sospechaba que el guardián podría estar esperándolo allí, pero aún así no pudo evitar acercarse. Solo unos pocos pasos, se dijo. Difícilmente podría haber ningún daño en eso. Los pocos pasos se volvieron muchos, luego muchos. Antes de darse cuenta, Dayon estaba en el umbral, tratando de mirar más allá de los lados del arco, como un gato presionando su cara contra el cristal de una ventana. No se veía ningún enemigo, ni nada más. La habitación parecía ser una copia idéntica a aquella en la que se encontraba Dayon. La mayoría de las personas habrían encontrado el hecho sospechoso y habrían tenido cierta precaución antes de continuar. Dayon no lo hizo y atravesó el arco sin pensarlo un momento. Combate iniciado. Surgió un rectángulo rojo, aunque esa no era la principal preocupación de Dayon. En medio de la habitación había surgido una estatua de bronce de 2,5 metros. La estatua tenía un aspecto claramente grecorromano y representaba a una mujer que parecía haber pasado toda su vida en un gimnasio de culturista. Los músculos se hincharon, estirando la bata que llevaba puesta de una manera fascinante y aterradora. No había armas ni armaduras visibles, pero dado que estaba hecha completamente de metal, incluso una bofetada probablemente se sentiría como un mazo. ¿Qué diablos es eso? Dayon destrozó el rectángulo rojo. Guardián del anillo especie, coloso clase, bronce. Estadísticas, desconocido habilidades, desconocidas puntos débiles, desconocidos. Un rectángulo blanco apareció sobre la cabeza de la estatua. En teoría se suponía que proporcionaría información, pero la falta de detalles solo hacía que el guardián fuera más amenazador. Los instintos de Dayon le obligaron a dar un paso atrás. Sin embargo, el muro que había sustituido al arco le impidió avanzar más. Entonces, esto es todo. El niño levantó su escudo. Este fue el juicio que había causado que su madre perdiera sus poderes despiertos y, por lo que parecía, estaba a punto de hacerle lo mismo a Dayon. Al determinar su objetivo, el guardián se inclinó. Al menos eres cortés, pensó Dayon. La inutilidad de la situación, combinada con décadas de ver competiciones de artes marciales en YouTube, le hizo hacer lo mismo. Después de todo, solo porque estaba a punto de ser golpeado hasta convertirlo en pulpa no era motivo para que fuera grosero. Para su sorpresa, el guardián sonrió en respuesta. A diferencia de la familia del jefe de la aldea, en ella no había malicia, solo el deseo de cumplir su tarea. Momentos después, el guardián corrió hacia adelante. Su puño derecho se echó hacia atrás, preparándose para un golpe. Dayon se preparó. Poco más podía hacer. Incluso con una espada, le resultaría difícil causar algún daño real. La idea de golpearla en la cabeza al estilo de los dibujos animados cruzó por su mente, solo para ser desechada. En ese momento, apareció una línea verde que conectaba el puño del guardián con su pecho. Era una curva brillante, más como un trozo de cuerda o una proyección de estructura de alambre. Sin perder un momento, Dayon saltó hacia su derecha. La línea no se movió, uniendo ahora el puño del guardián a la pared. Momentos después, los dos hicieron contacto. Un fuerte ruido metálico resonó en la habitación, como si alguien hubiera golpeado el interior de una campana. Aparecieron dos nuevas líneas, comenzando desde cada uno de los puños del guardián y continuando hasta el pecho y la mandíbula de Dayon.
Además, también había una serie de pasos brillantes de color verde en el suelo, así como representaciones de discos semitransparentes flotando en el aire. Habilidades guardia activadas. Siga los marcadores sugeridos para una mayor eficiencia. ¿Es esto un tutorial?, gritó Dayon. La idea era a la vez extraña e insultante. Los tutoriales eran lo único que todos coincidían en que era inútil y que era mejor ignorarlo. Sin embargo, en ese momento el chico se alegraba de que se hubiera demostrado que estaba equivocado. Intentar seguir las instrucciones lo hacía sentir como una marioneta manejada por un marinero muy borracho. Hubo muchos errores y malas palabras, e incluso cuando Dayon lo logró, lo hizo de una manera que parecía como si tuviera algo más planeado. La clave era evitar los puños del guardián, lo cual hizo con perfecta precisión. Sin embargo, mantenerse al día con su juego de pies era como jugar a Dance Dance Revolution. Por cada 5 pasos exitosos, fallaría 2. La posición del escudo era aún más difícil de igualar. Dayon necesitó más de 20 intentos para lograr una secuencia completa correcta. Cuando lo hizo, el tiempo se aceleró de repente. Lindo. Dayon sonrió ante la inesperada ventaja de combate. Había múltiples formas de aprovechar la situación. La forma que eligió fue golpear con su escudo la cabeza del guardián, uno para mí. Capítulo 5, Guardián del Anillo. Guardián del Anillo especie, coloso clase, bronce estadísticas. Salud, 75% habilidades, desconocidas puntos débiles, desconocidos. ¿25% con un solo golpe?, se preguntó Dayon. Le pareció sospechosamente fácil, hasta el punto de que temió que pudiera ser mentira. No había manera de que su madre pudiera perder contra un enemigo de 4 golpes. El guardián hizo una pausa. Cuando el tiempo volvió a la normalidad, pasó una mano por el área de su cabeza que fue golpeada. Sus fríos ojos grises miraron fijamente al niño, tras lo cual ella sonrió. Dayon sintió la presión como si 2 gatos gordos descansaran sobre sus hombros. Todo el asunto de las estadísticas y los paneles flotantes le había dado la impresión de que la batalla sería una experiencia larga y ardua en la que seguiría evadiendo ataques continuamente, mientras minaba la salud del enemigo. La sonrisa del oponente le provocó escalofríos, significaba que el guardián no era un autómata sin cerebro que seguía un conjunto predefinido de acciones. Dando un paso atrás, la guardiana cepilló su cabello metálico con estilo y luego adoptó una pose de combate baja. Las líneas verdes que Dayon estaba viendo se transformaron en conos. Considerando todo hasta ahora, era seguro asumir que cualquier parte que tocara su cuerpo corría el riesgo de sufrir daños graves. Dado el daño en las paredes y el suelo, un buen golpe del guardián podría ser suficiente para noquearlo, o algo peor. Es más, un segundo par de conos emergió, comenzando desde los pies del guardián. ¿Manos y pies? Dayon quiso gritar. Al mismo tiempo, también estaba impresionado y algo envidioso. Si el entrenamiento de artes marciales hubiera sido así cuando era más joven, nunca se habría saltado una lección. El guardián se abalanzó hacia adelante. Dayon apenas logró evadir su ataque, cuando un cono verde formó un arco a través de él. Patada alta, pensó Dayon. No tuvo tiempo de moverse fuera de su alcance, así que hizo lo único que le quedaba, caer. Los tendones y músculos gritaban de agonía, recordándole al niño cuánto los había estado descuidando en los últimos años. Dayon superó el dolor, instantes antes de que la pierna de metal cortara el aire sobre él. Si eso hubiera hecho contacto, no solo habría dejado una marca, sino que lo habría arrojado al otro lado de la habitación como si fuera un muñeco de trapo. Huellas verdes aparecieron en el suelo, visibles por el rabillo del ojo. Sin embargo, en lugar de seguirlos, Dayon hizo lo impensable, atacó. Exprimiendo las fuerzas que le quedaban, se puso de pie de un salto. Mientras el guardián terminaba su acción, Dayon agitó su brazo izquierdo y golpeó su cuello con el borde del escudo. Un sonido metálico resonante llenó el aire cuando el metal chocó contra el metal. Golpe crítico, punto débil encontrado. El daño infligido aumentó en un 150%. Un rectángulo blanco apareció a centímetros del rostro de Dayon.
Fue precisamente en ese momento de euforia que se dio cuenta de que estaba en serios problemas. Su apuesta lo había recompensado con un golpe crítico, que duplicó con creces su daño, pero resultó insuficiente para matar al coloso. 4 círculos verdes del tamaño de platos voladores cubrían su cuerpo. El tiempo de juego había terminado. Maldita sí. Maldita sí. Maldita sí. No hubo tiempo para pensamientos ni para la elegancia. Dayon saltó hacia atrás, luchando para evitar ataques en el proceso y posiblemente dar un paso de guardia correcto. Se colocaron ambas manos y un escudo en la parte posterior de su cabeza en un intento de protegerlo. Fue una táctica descuidada y poco probable que ofreciera una defensa real. Afortunadamente, no llegó a enterarse. El brazo del guardián no lo alcanzó por un pelo, arañando la superficie del escudo en el proceso. «Esperar», gritó Dayon, todavía corriendo hacia adelante. «Esperar». Todos los marcadores verdes desaparecieron. Mirando por encima del hombro, el niño vio que el coloso se había quedado quieto, con una expresión de perplejidad en su rostro. Guardián del anillo especie, coloso clase, bronce estadísticas. Salud, 12% habilidades, desconocidas puntos débiles, cuello. Yo. El chico se dio la vuelta, sin aliento. Tengo una propuesta. Intentar razonar con un enemigo dominado después de un ataque furtivo solía ser una mala idea. En el mejor de los casos, la parte con menos poder perdería el elemento sorpresa, en el peor, podría sufrir mucho más dolor solo por ser astuto. Para asombro de Dayon, el guardián adoptó una postura neutral y le hizo un gesto para que continuara. Pensó Dayon. No esperaba que esto realmente funcionara, así que no había pensado con tanta anticipación. Ambos estamos en un buen estado de salud, comenzó. Entonces, en lugar de alargarlo, ¿por qué no terminarlo? La guardiana le puso la mano en la barbilla. Un último cargo, yo contra ti. Tú conoces mis habilidades y yo conozco las tuyas. Al menos algunos de ellos. Ambos damos todo lo que tenemos. De esa manera ninguno de nosotros se arrepentirá. Y para estar seguro, el chico se inclinó una vez más. Los segundos se arrastraron como horas. Después de un rato, Dayon no pudo soportarlo más y miró hacia arriba. El guardián se había cruzado de brazos y tenía la expresión de diversión más sincera que había visto en su vida. Antes de que él pudiera decir una palabra, ella le guiñó un ojo y luego se dirigió a la parte opuesta de la habitación. Gracias, susurró Dayon. La batalla final, más bien como un duelo, el ataque del guardián versus sus habilidades de defensa. Sus reflejos aumentados le dieron cierta ventaja, aunque ahora aún quedaba mucho por determinar. El niño miró al suelo. No hubo pasos que los guiaran, a pesar de decir que el ataque no era la mejor forma de defensa. Para que su capacidad de guardia pudiera ayudarlo, primero tenía que estar bajo ataque. «Listo», él gritó. Al otro lado de la habitación, el guardián asintió. «Bueno, allá vamos». Ambos se lanzaron hacia adelante casi simultáneamente. La velocidad de la guardiana era el doble que la de Dayon, sus pasos resonaban mientras se acercaba. La mente del chico se aceleró. Todo duró un solo segundo, el instante antes de que el coloso pudiera realizar su ataque. Si los marcadores de habilidad de guardia fueran algo, podría lograrlo, todo estaría bien, si no. Pasó un segundo. Luego 2. Luego 3. Otro y el guardián lo habrían alcanzado, y todavía no había indicios. Quizás fue una mala idea adoptar este enfoque después de todo. En ese momento aparecieron los pasos verdes, solo que esta vez no todos estaban en el suelo. A 3 pasos de distancia, de repente se elevaron, continuando en forma casi vertical. Para cualquiera que esté familiarizado con la física, tal acción era inalcanzable. Las personas podían flotar en el aire tanto como los ladrillos. Sin embargo, también hubo un punto en el que había que tener fe. Dejando de lado todos los miedos, Dayon siguió los primeros pasos. Justo cuando iba a hacer lo siguiente, la guardiana comenzó con su ataque. Su rodilla izquierda se dobló hacia abajo, mientras su brazo derecho se movía hacia atrás, listo para un gancho lateral.
En ese momento, Dayon hizo contacto con el marcador de la huella. Ya no. Estaba en el aire, estaba en la rodilla de la guardiana, luego en su cadera, en su mano. Similar a una cabra montesa, el niño trepó por el cuerpo de metal, evitando todos los ataques, hasta que no hubo lugar a donde ir. El tiempo se congeló. Como una estatua, pensó. De alguna manera, a pesar de todo, había logrado evitar su carga y activar el efecto de la habilidad de guardia. Había hecho lo que el jefe de la aldea pensó que no podía hacer. Ahora quedaba una cosa por hacer. Lo siento. Dayon golpeó con su escudo la cabeza del guardián con toda su fuerza. Nivel de anillo aumentado. El anillo se ha mejorado a bronce. Tus habilidades de guardia han aumentado a 2. Capítulo 6. Reconocido. Has impresionado al guardián del anillo con tu comportamiento. El coloso te ha concedido una bendición futura. En un abrir y cerrar de ojos, Dayon se encontró de nuevo en el salón del jefe de la aldea. El anillo todavía estaba en su mano, solo que ya no era un metal común y corriente. La superficie se había vuelto del color del cálido bronce, y ese no fue el único cambio. Al mirarlo, Dayon podría jurar que se había vuelto más delgado, más refinado y más adecuado para joyería que antes. Espero que esto te agrade. Dayon colocó el anillo en la mano de la chica rubia. Mientras lo hacía, el enrojecimiento de sus mejillas se hizo más profundo. Eso es para ustedes, mamá y abuelo, pensó Dayon. ¿Hay algo más que desees de mí?, preguntó. La sensación de euforia que llenaba el ser del niño era tan grande que Dayon sintió como si latiera por sus venas. En su opinión, podría enfrentarse fácilmente al jefe de la aldea y a toda su familia en ese mismo momento. Sin embargo, la advertencia de su abuelo resonó en el fondo de su mente. Todo lo que se necesitó fue una sola excusa para que Aspion hiciera que los guardias y todos los demás cargaran, y algunos de ellos probablemente eran más fuertes que el guardián del anillo. ¿Jefe de la aldea? Dayon volvió a preguntar. Eres el nieto de Craisten, no hay duda. Al jefe le tomó solo un momento recuperar la compostura. Bien hecho. El anciano ofreció una lenta palmada. Al menos ahora mi nieta dejará de regañarme. A juzgar por las expresiones de la mayoría de la gente, no estaban nada contentos. El rostro del hijo de Aspion estaba morado de ira porque había un temor genuino de que su cabeza pudiera estallar. A unos cuantos asientos de distancia, el nieto del jefe miraba con incredulidad, sin saber si debía ceder a la ira o al miedo. Incluso la mayoría de las nietas miraban mal a Dayon, molestas porque las mantenía en la habitación más tiempo del necesario. ¿Tu abuelo te enseñó eso? El jefe se inclinó aún más hacia adelante, las puntas de sus dedos chocando entre sí. No lo sabría si lo hubiera hecho, jefe de la aldea, respondió Dayon. Pero no lo creo. De cualquier manera, lo hiciste bien. Saluda a él y a tu madre. El rostro del hombre volvió a torcerse en una sonrisa. Gracias, jefe de la aldea. Mantén la calma. Lo haré. Estoy seguro de que estarán contentos. La provocación final fracasó, Aspion despidió al chico con un gesto de la mano. Los dos guardias, hasta ahora estupefactos, se apresuraron a escoltarlo fuera del pasillo. A diferencia de antes, ninguno de ellos se atrevió a acercarse demasiado ni a hacer comentarios ofensivos. Una vez que Dayon salió de la mansión, las enormes puertas casi se cerraron de golpe detrás de él. Maldita sí, eso estuvo cerca. El chico dejó escapar un suspiro interno de alivio. En ese momento la euforia se había disipado, lo que le hizo darse cuenta de lo afortunado que había sido. El guardián había sido una trampa, eso era obvio, al igual que era obvio que lo habrían convertido en pulpa si hubiera intentado usar sus nuevas habilidades. Al menos, el jefe había hecho sus anillos de cobre. En la antigua vida de Dayon, el bronce se había considerado más valioso que el cobre, pero la forma en que funcionaban las cosas aquí era probablemente el siguiente nivel de despertar, una aleación de bronce sin impurezas. Con una última mirada a la mansión, Dayon decidió no pensar demasiado en ello y simplemente irse a casa. El despertar le había provocado un retraso en el apetito. No se veía ningún alma mientras caminaba por el pueblo.
Si hubiera sido temporada de cosecha, eso no se habría considerado extraño. Incluso ahora, no había nada que despertara sospechas. Después de varios minutos, cuando ni siquiera se escuchaba ningún sonido de actividad humana, Dayon comenzó a preguntarse. La casa que él y su familia vivían estaba en las afueras del pueblo, lo más alejado de la mansión del jefe. Originalmente, el abuelo de Dayon tenía su propia morada, vecina a la del jefe, pero había sido derribada hacía décadas. El dolor de tener una hija que no había despertado había alejado a la familia. La casa había sido destruida poco después de abrir espacio para que Aspion creciera. Varios otros lo siguieron, asegurándose de que solo una familia de la generación más joven hubiera despertado. Bueno, ahora eran dos. Hola, dijo Dayon mientras se acercaba a la puerta de su casa. No hubo respuesta. Hola. Abrió la puerta con un chirrido y se asomó al interior. Su familia inmediata estaba allí, sentada a la mesa con expresiones sombrías en sus rostros. Incluso el hermano de Dayon, que normalmente era tan enérgico y lleno de vida, se quedó allí luchando por evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. ¿Pasó algo? Dayon parpadeó. Está bien, hijo, dijo su padre, con la sonrisa forzada más grande que Dayon había visto en sus vidas. Siéntate. Queda algo de comida. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Aquí. Su abuelo le puso una taza en las manos. Los vapores del alcohol eran tan fuertes que el niño pensó que podría intoxicarse con solo inhalarlos. Beberse todo. Te hará bien. ¿No puedo? Dayon quiso decir, pero obedientemente tomó un sorbo. La bebida era definitivamente fuerte y tan amarga como licor quemado. ¿Fue la prueba en el ring?, preguntó su madre en un susurro. Dayon asintió, preguntándose qué hacer con la bebida. Siempre es la prueba en el ring. Maldita sea esa familia. Tenía la esperanza de que hubiera mostrado misericordia dado el estado del pueblo, y aún así, desvió la mirada. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Fue duro, pero al final todo salió bien. Las palabras de Dayon tuvieron el efecto de un relámpago en un día despejado. La gente de los alrededores se quedó paralizada, luego se quedó mirando, luego se miraron entre sí, para confirmar que no habían escuchado mal. ¿Tú, completaste la prueba?, preguntó el abuelo de Dayon, con manos temblorosas. No fue fácil, pero lo logré. El chico sonrió. Fue principalmente suerte, pero... completaste la prueba. El anciano agarró a Dayon y lo levantó de la silla en un enorme abrazo de oso. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa? La aldea finalmente ha despertado que no es de la familia Lue. Y ese despierto es mi nieto. No por mucho tiempo si no me dejas ir. Fue en ese momento cuando Dayon descubrió que la victoria también tiene su coste. Capítulo 7. La horquilla de una madre. Cuanto más aprendía Dayon sobre el despertar en este nuevo mundo, más claras se volvían sus limitaciones. Para empezar, no era posible utilizar la habilidad a voluntad. Aunque invisible, el estrés del cuerpo era extremo y se recomendaba encarecidamente un día de actividad ligera, o mejor aún, de descanso. Dayon lo había descubierto de la manera más difícil cuando intentó mejorar una silla rota poco después del juicio del jefe. No solo no pudo entrar en el estado de la silla, sino que se desmayó inmediatamente después. Al despertar, lo primero que recibió fue una fuerte bofetada de su madre. El segundo fue una explicación larga y detallada de qué hacer y qué no hacer en lo que respecta a los poderes del despertar. Podría haber perdido la capacidad de usar su poder, pero como hija de un despierto había estudiado la teoría durante años antes de romper su barrera. Al parecer el despertar se dividió en niveles. Ser nivel 1 permitía a una persona usar la habilidad una vez al día sin sufrir daño. Como regla general, también era sensato centrarse en elementos que estaban en el mismo nivel para evitar daños. Eso explicaba por qué el jefe de la aldea no había seguido el juicio con otra tarea, ni siquiera él podía romper las reglas de una manera tan obvia. Las habilidades y las estadísticas también eran una parte importante de la vida de una persona. Las estadísticas eran las representaciones del propio ser, es decir, el cuerpo, la mente,
la percepción y los reflejos. El cuerpo representaba la fuerza y la capacidad de curación de una persona, la mente, su ingenio, la percepción era el grado en que uno percibía imágenes, sonidos, olores, sabores y tacto, y finalmente los reflejos eran la velocidad de reacción del individuo. Normalmente se comenzaba con 3 puntos en cada uno y se le permitía aumentar el valor de uno de ellos con cada avance. Dayon no mencionó que había recibido una bonificación de 2 puntos de reflejos. Sin embargo, agradeció su buena suerte. Si hubiera luchado contra el guardián con un reflejo de 3, el resultado podría haber sido muy diferente. La madre del niño también habló de 2 estadísticas perdidas, la magia y otra cuyo nombre se había olvidado con el tiempo. Por sus palabras, Dayon comprendió que increíblemente pocos despertaban con magia, y aquellos que lo hacían se convertían rápidamente en nobles de gran importancia en las grandes ciudades o incluso en la propia capital imperial. Las habilidades, por otro lado, eran mucho más confusas. Por un lado, no había un consenso claro sobre su tipo y número. Algunos de ellos, como Guard y Attack, eran obvios. A la mayoría de las personas se les ofrecía uno de ellos, y en ocasiones se les daba la opción de elegir entre ambos. De vez en cuando aparecían habilidades menos comunes. Me ofrecieron música, dijo la madre de Dayon con una sonrisa triste. Me permitió ver y crear emociones para las personas. Podría haber alegrado a toda la aldea, tal vez más allá, pero no fue ninguna habilidad de combate. Dayon sintió un nudo en la garganta. Recibir un regalo tan raro solo para que un celoso jefe de la aldea lo apagara, eso era más que cruel. ¿Lo extrañas? El niño quería preguntar, pero sabía que no debía hacerlo. La respuesta era obvia. Será mejor que vaya a ayudar a papá en el campo. Dayon se movió para levantarse de su cama. No. Su madre puso su mano firmemente sobre su hombro. Ahora estás despierto. No tienes que trabajar. Eso no suena justo. Eso explica por qué todos los miembros de la familia Lue están tan mimados. Además, no me importa ayudar un poco. Lo que hay que hacer es entrenar. El tono suave de la voz de la mujer se había vuelto tan duro como el acero. Como despierto, tienes una semana para acostumbrarte a tu poder. Después de eso, el jefe de la aldea te llamará para realizar otra tarea. Ella apretó los puños. Déjame adivinar. Otra tradición por el bien de la ciudad. Ahora que Aspion ha visto de lo que eres capaz, pensará en algo más difícil para doblegarte. Tu única posibilidad es estar preparado. 7 días para prepararse. Con uno desaparecido, solo quedaban 6 oportunidades para mejorar elementos y desarrollar sus habilidades. ¿Cómo puedo aumentar mi estado despierto?, preguntó Dayon. No estás preparado para eso. Su madre negó con la cabeza. Se necesitan meses para llegar al punto de un gran avance. Lo único que puedes hacer hasta entonces es mejorar las habilidades que tienes. Sacó un alfiler de hueso de su cabello y lo sostuvo frente a él, y te ayudaré a hacer eso. Y usa tu habilidad tanto como puedas. No se trata de derrotar a tu oponente, se trata de aprender lo que tienes. Aprendiendo lo que tengo. Dayon extendió la mano y agarró la punta de la horquilla. La horquilla es el nivel 1. El niño estaba nuevamente en una pequeña habitación, esta lisa y blanca, como si estuviera hecha de perla. Su escudo estaba colocado en su brazo, igual que la última vez, desafortunadamente la ropa era su pijama. Esto es incómodo. Estás en una pequeña habitación de huesos. Derrota al guardián para cambiar el destino de Erpin. Sé que sé. Dayon golpeó suavemente el rectángulo. Cuando desapareció, apareció una puerta. Al menos eso confirmó la idea de que nada malo podía pasar en la habitación inicial. También era evidente que la habitación dependía del material del que estaba hecho el objeto. Dicho esto, el tamaño de la habitación tenía que estar vinculado al nivel del objeto. Habilidades de guardia, actívalas, dijo en voz alta, levantando su escudo. No pasó nada. Bien, entonces no aparecen cuando se les ordena. Bajó su escudo. Al menos no había nadie para verlo. Respirando profundamente, cruzó la puerta.
Según su experiencia, Dayon esperaba entrar a una habitación con un oponente. En cambio, se encontró en un corredor muy corto y sinuoso que se bifurcaba en 3 direcciones. Estás en un laberinto de daño. Llega al centro del laberinto para reparar la horquilla. Bueno. Dayon tragó. Esto es nuevo. Capítulo 8. Reparando el laberinto. Los laberintos tenían diferentes formas y tamaños. Se decía que el más antiguo se construyó en Egipto y era tan complicado que nadie en ese momento podía completarlo sin la llave. Dayon había completado muchos laberintos cuando era niño. Fue su pasión la que le valió varias recompensas, incluido el segundo puesto en el torneo regional Labyrinth Solving. Este laberinto era diferente de cualquier otro que Dayon hubiera visto en varios aspectos. Para empezar, su forma era muy irregular, no había líneas rectas establecidas, pero tampoco curvas definidas. Era como si el laberinto variara entre los dos según su propia voluntad. Varias veces el niño comenzaba a recorrer un pasillo recto solo para girar y curvarse en el momento en que retrocedía. Otros, pasaba minutos caminando en zigzag solo para descubrir que había dado 5 pasos desde el punto de partida. Sin embargo, todo ese no fue el elemento más confuso. A diferencia de lo que había dicho el rectángulo flotante, su objetivo no era llegar al centro del laberinto, al menos no al único, también tuvo que repararlo como quería. La reparación, como también descubrió, se daba de diferentes formas. Estaban las paredes agrietadas estándar a las que les faltaban piezas y estaban esparcidas por otras partes del laberinto, esas podían repararse colocando la pieza en su lugar. El verdadero truco, sin embargo, fue arreglar la forma general. Al final resultó que, caminar por un corredor no solo lo llevó del punto A al punto B, sino que también le permitió estirar, enderezar, curvar o apretar el camino por el que caminaba. Como intentar hacer una pared con ladrillos de gelatina, pensó Dayon. El concepto era simple, ejecutarlo requirió algo de habilidad, un poco de suerte y mucha perseverancia. Cada vez que Dayon reparaba una pared o bloqueaba un camino, aparecía el mismo rectángulo. Sección del laberinto reparada. Finalización general 96%. La primera vez que Dayon devolvió un ladrillo de hueso a su lugar, su finalización fue del 37%. Desde entonces había logrado mucho con mucho esfuerzo. Aún así, o tal vez por eso, el 4% faltante lo enfureció. En teoría, nada le impidió atravesar el arco en el centro del laberinto. Sin embargo, el completista que había en él seguía insistiéndole para que siguiera buscando. ¿Dónde estás? Dayon refunfuñó. Lo primero que mejoraría si tuviera la oportunidad era su percepción. Tal vez entonces podría ver pistas que le ayudarían a arreglar mejor las cosas. Ahora entendía por qué su abuelo había estado tan cansado después de arreglar la mesa. No son las paredes, dijo el niño en voz alta, con la esperanza de que al hacerlo le diera una idea. Tienen que ser los caminos. Había pasado lo que parecieron horas caminando arriba y abajo, comprobando si se podía cambiar algún corredor. Todos ellos parecían firmes. Solo para estar seguro, Dayon volvió a atravesar el laberinto, buscando cuidadosamente grietas o agujeros minúsculos en la superficie blanca. Una vez más, no hubo ninguno. Bueno. Cerró los ojos. Si no son las paredes y no son los caminos, hay algo que... De repente se detuvo cuando un ataque de inspiración lo golpeó con más fuerza que una puerta giratoria. Soy un idiota. Dayon corrió hacia el centro del laberinto. Había un elemento que no había revisado, algo tan obvio que lo había pasado decenas de veces y sin prestar atención, el arco. Al llegar allí, todo encajó. Mirándolo ahora, la deformación era obvia. La piedra angular era tan baja que solo un niño podía pasar por debajo sin golpearse la cabeza. Dayon dio un paso adelante y lo empujó hacia arriba. La parte superior del arco cedió, como si estuviera hecha de masilla, antes de finalmente fijarse en su lugar. Laberinto completamente reparado. La horquilla ahora está impecable. Dayon casi podía oír la música de la victoria en su cabeza. Una recompensa hubiera sido buena, pero al menos sabía que había reparado el objeto al 100%. Radiante de alegría, el niño pasó.
Al instante, las paredes del laberinto se hundieron en el suelo, creando una sala redonda. Combate iniciado. Apareció el familiar rectángulo rojo, seguido por su nuevo oponente. Guardián de horquilla especie, araña de hoja clase, marfil estadísticas, desconocido habilidades, desconocidas puntos débiles, desconocidos. Este era muy diferente del guardián al que se había enfrentado antes. No había nada humano en la criatura, más bien era una mezcla entre un robot de Boston Dynamics y una estatua de vanguardia. La araña, a falta de un término mejor, era completamente blanca, como si estuviera hecha de plástico, del tamaño de un escritorio, con 8 patas con puntas de cuchillas, 6 ojos del tamaño de pelotas de golf y un cuerpo redondeado. No sabía que las horquillas se ven así por dentro, pensó Dayon. Antes de que pudiera decir o hacer algo, hilos verdes llenaron el aire, comenzando en las piernas de la criatura y terminando por todo el cuerpo del niño. Una fracción de segundo después, aparecieron huellas verdes y marcadores de escudo. ¡Maldita sea! Dayon empezó a correr. La araña saltó hacia adelante. Más rápido y mucho más agresivo que el coloso, atacó al niño con una serie de golpes mientras simultáneamente saltaba a su alrededor. En lo profundo de su corazón, Dayon sabía que su madre no le daría un desafío que no pudiera vencer. También recuerda sus palabras de que no se trataba de lograr la victoria, sino de aprender lo que sabía. En este momento, sin embargo, su único pensamiento era cómo alejarse lo más posible de la amenaza con espada. Sigue los pasos, se dijo el niño, girándose como si caminara sobre la cuerda floja. Sigue los pasos y todo estará bien. 2 de las patas de la araña golpearon a Dayon en el muslo. El dolor fue mucho menor de lo que el niño esperaba, la molesta sensación de un pinchazo o una picadura de hormiga que tendría cuando era más joven. Para alivio de Dayon, los ataques no causaron ningún daño notable, aunque aún así eran algo que prefería evitar. Sigue los pasos, se centró en hacer coincidir un conjunto de 8 huellas y 2 posiciones de escudo. Tan pronto como lo hizo, el tiempo se aceleró. Ahora es mi turno. Dayon sonrió. Capítulo 9. Entrenamiento de la madre. El tiempo lento, como sugiere el nombre, permitía a una persona experimentar el paso del tiempo mucho más rápido que los demás. Los juegos y las películas lo ilustraron al permitir a los personajes realizar acciones en una fracción de segundo mientras sus oponentes permanecían impotentes como estatuas. En la práctica, la experiencia fue muy diferente. Los efectos de la lentitud en el tiempo le permitieron a Dayon analizar la situación y tomar una mejor decisión sin estar bajo presión. Sin embargo, no lo hicieron más rápido, tenía que agradecerle a sus reflejos. En este punto, habría sido fácil para el niño golpear a la araña de hueso con su escudo y poner fin a la pelea. Sin embargo, hacerlo le reportaría poco beneficio. ¿Entonces eso es lo que buscabas, mamá? Dayon sonrió. La araña de hoja de hueso era perfecta para que él perfeccionara sus habilidades de guardia, la criatura era rápida, ágil y prácticamente no causaba daño, derrotarlo fue simple, pero aprender a evadirlo constantemente, ese fue el verdadero truco. Aquí tienes, amiguito. Dayon empujó suavemente a la criatura hacia un lado con su escudo, como si estuviera ahuyentando a un pequeño gatito de la mesa de la cocina. El tiempo se reanudó. La araña se detuvo, visiblemente confundida por lo que había sucedido. Sus ojos se movieron en todas direcciones antes de centrarse nuevamente en Dayon. Vamos. El chico invitó. Vamos a intentarlo de nuevo. La araña golpeó sus patas y luego cargó hacia adelante. Los combates continuaron durante horas. Dejando atrás su miedo, Dayon perdió la noción del tiempo. Todo se había convertido en una experiencia agradable, casi un baile en el que cada lado intentaba superar al otro. Seguir los indicadores de pasos y escudos se había vuelto notablemente fácil. De 4 secuencias, Dayon estropearía una como máximo. Fue al realizarlos cuando se hicieron evidentes algunas ventajas adicionales. Completar una secuencia sin problemas hizo que el tiempo se ralentizara. Completar 2 seguidos, sin atacar en el medio, hizo que se detuviera por completo, permitiéndole además alejarse una corta distancia sin detener el flujo del tiempo.
La única regla era que Dayon solo podía moverse hacia las huellas centelleantes que aparecían. Cada secuencia posterior aumentó la distancia. Sin embargo, a pesar de los intentos de Dayon, todavía no pudo completar 5 secuencias de guardia seguidas. En ese momento ya no era una cuestión de habilidad, era que su cuerpo no podía seguir el ritmo. Al estar limitado a un valor corporal de 3, 4 parecía ser su límite. ¿Qué tal si damos por terminado el día?, preguntó Dayon, secándose el sudor de la frente. La araña detuvo su ataque, se detuvo por unos momentos, golpeando con sus patas el suelo de hueso, luego retrocedió unos pasos. Supongo que no puedes perder la pelea. Dayon sonrió. La araña levantó 2 patas en el equivalente a encogerse de hombros. No lo creo, suspiró el niño. Bueno, hagamos esto. En ese momento, la araña se lanzó hacia adelante. La criatura, antes tan rápida y aterradora, ahora parecía un caracol que se arrastraba lentamente hacia él. Un golpe después, todo había terminado. Nivel de horquilla aumentado. La horquilla se ha mejorado a marfil. Tus habilidades de guardia han aumentado a 3. Dayon se encontró de nuevo en su cama, agarrando la horquilla que le había regalado su madre. Su pijama estaba empapado de sudor. Cuidado con no exagerar. La madre del niño retiró el alfiler y lo inspeccionó. El objeto era mucho más refinado, pulido y afilado, con un brillo casi perlado. El despertar adormece la fatiga, pero el cuerpo aún necesita descansar. Te sugiero que te quedes en cama un rato. Antes de eso, cámbiate. Traeré algunas sábanas limpias. Los guardianes, comenzó Damión. Mientras lo hacía, notó que estaba jadeando por aire. ¿Los guardianes son sensibles? La mujer sonrió. Solo para los despiertos. Esa es una de las maldiciones con las que tenemos que vivir. Una vez que estás despierto, nunca podrás mirar los objetos de la misma manera. Volvió a colocarse la horquilla en el pelo. Aquellos que son demasiado bondadosos. Escucharás sus gritos sin importar dónde mires. Aquellos que son demasiado crueles disfrutarán rompiendo cosas solo para imaginarse a sus guardianes sufriendo. No era ningún misterio en qué categoría caía la familia del jefe de la aldea. Descansa un poco. También te traeré algo de comida. Tomándose unos momentos más para recuperar el aliento, Dayon se levantó y fue al pozo a lavarse. El estado del pozo lo tentó a usar sus habilidades despiertas en él, pero prevaleció la razón. Solo una vez al día, además, no se sabía si podría siquiera manejar algo tan grande como un pozo. Hasta ahora, solo había mejorado objetos que cabían en la palma de una mano. Dado que sabía tan poco sobre las reglas del despertar, era más seguro seguir las instrucciones de su madre y su abuelo. Los siguientes días siguieron un ciclo de descanso, práctica, descanso, lavado y mucha comida. Vanessa, la tía de Dayon, venía de visita con frecuencia, por supuesto, y cada vez traía una pequeña chuchería que quería ajustar. El primero fue un pañuelo sencillo. Vanessa quería que lo convirtieran en seda, pero, a regañadientes, aceptó algodón fino. El segundo era un jarrón que Dayon no tuvo problemas para mejorar. En cuanto al último, la mujer había traído una moneda de cobre. Al verlo, el abuelo de Dayon había dejado claro en términos muy claros que el niño no debía entrometerse con ningún metal, y mucho menos con el cobre. El mensaje se recibió alto y claro desde que Vanessa dejó de visitarnos. Al quinto día desde el despertar de Dayon, sus padres, de mala gana, le dejaron elegir qué mejorar por su cuenta. No le llevó mucho tiempo decidir qué exactamente. ¿Estás seguro, hermano?, preguntó Line. ¿Puedes reparar otro? He reparado todo en la casa, interrumpió Dayon. En su mayor parte era cierto, había reparado la mayoría de los objetos más pequeños, así como una olla, una sartén y algunas de las herramientas de su padre. Lamentablemente, reparar cosas no mejoró sus habilidades. En tu último cumpleaños te prometí que mejoraría el mejor guijarro para ti y cumpliré esa promesa. Había sido una promesa infantil, hecha años antes de que Dayon apareciera en el mundo. Dado el constante apoyo y admiración de su hermano pequeño,
Parecía apropiado que el niño recibiera su deseo de cumpleaños, un guijarro de río mejorado. ¿Recuerdas nuestro trato? Dayon entró en el río, tú eliges el guijarro, yo lo mejoro. Por supuesto. El niño sonrió y chapoteó más adentro, buscando el guijarro perfecto. De pie en la orilla del río, Dayon no pudo evitar preguntarse a qué tipo de guardián se enfrentaría. Hasta ahora había luchado contra metal, hueso, tela, arcilla y madera. Stone definitivamente iba a ser el primero. Hola, Dayon, una voz femenina cercana. Al darse vuelta, el niño vio a la nieta del jefe mayor, a quien le había mejorado el anillo de metal. Vamos a hablar. Capítulo 10. El arreglo. Ver a la nieta del jefe de la aldea no estaba en lo más alto de la lista de Dayon. De hecho, después de lo que les habían sometido a él y a su madre, no quería tener nada que ver con toda la familia Lue. Su yo anterior podría haber aceptado la crueldad y la arrogancia como una triste realidad de la vida, pero el Dayon que había venido de la tierra no lo hizo. El anillo te queda bien, dijo el niño. Fue el primer comentario sarcástico que pudo hacer, solo entonces se dio cuenta de que la chica en realidad lo llevaba puesto. Oh, Hizo una pausa. Posiblemente fue un efecto de la luz, pero Dayon estaba casi seguro de haber visto su rostro cambiar de color. No estoy aquí para eso. La niña escondió sus manos detrás de su espalda. Como toda la familia Lue, ella era rubia pajiza y llevaba el pelo cuidadosamente peinado en una trenza sobre el hombro. Su ropa era sencilla, pero elegante, mejorados al menos 2 veces y reparados con frecuencia, encajaban mejor en las páginas de un catálogo de moda. Por mucho que le desagradara, Dayon tuvo que admitir que le caían bien. Gloria Lue, como sugería la memoria lejana, era la segunda nieta más joven del jefe. Al despertar, como su hermano, se le concedió un estatus especial en el pueblo. Rara vez movía un dedo para ayudar a alguien y pasaba la mayor parte del tiempo en su mansión. Según los rumores locales, Aspior había estado buscando activamente pretendientes para su mano, con el objetivo de aumentar su influencia. ¿Está todo bien, hermano? Line preguntó desde el río. Está bien, Lin, respondió Gloria en lugar de Dayon. Solo estoy aquí para agradecer a tu hermano por el anillo que me mejoró. La preocupación quedó escrita en el rostro del niño. Está bien. Dayon asintió con una sonrisa. Simplemente encuentra ese guijarro perfecto, ¿de acuerdo? Está bien. Line no estaba del todo convencido, pero aún así volvió a lo que estaba haciendo. Aún así, todavía les lanzaba una mirada curiosa a los dos de vez en cuando. Yo solía ser como él una vez, susurró Gloria mientras se acercaba a Dayon. Pobre y asustado. Dayon no pudo resistirse. Despreocupado y feliz. Sí, debe ser difícil vivir en el lujo. Obteniendo todo lo que deseas. Sacudió la cabeza con falsa lástima. Debe ser realmente difícil. Hago mi propia ropa, dijo la niña con una dureza gélida en su voz. Es lo que se espera de mí. ¿Pero qué sabes? ¿Solo llevas 5 días despierto? Bueno, hasta ahora ha sido muy fácil, mintió Dayon. Tal vez esto del despertar no sea tan difícil como tu familia cree. ¿Crees que es fácil? Gloria se cruzó de brazos. Tuviste suerte con el anillo. No sé qué habilidad te dieron, pero no será suficiente. Dayon abrió la boca para decir algo, pero la chica continuó antes de que un sonido pudiera salir de su garganta. Dentro de 2 días te llamarán a la casa del abuelo para ayudar al pueblo, prosiguió Gloria. Se te asignará una tarea imposible de completar en tu nivel despierto actual. E incluso si lo logras milagrosamente, en una semana te llamarán una y otra vez, hasta que falles. No había 2 maneras de hacerlo, la chica tenía razón. Por mucho que Dayon entrenara, no había manera de que pudiera salir de esto, no después de atraer tanta atención. Había tenido suerte una vez, podría tener suerte también unas cuantas veces más, pero en algún momento, esa suerte se acabaría y luego la caída sería aún mayor tanto para él como para su familia. ¿Qué es para ti? Preguntó el chico. ¿Importa? Gloria le dirigió una mirada engreída. ¿Puede permitirse el lujo de rechazar cualquier ayuda en este momento?
Sin duda era un riesgo, pero también lo era no hacer nada. Nada impidió que Dayon la ignorara, o incluso le siguiera el juego sin intención de cumplir ninguna promesa que había hecho. Sin embargo, en el fondo de su mente, una vocecita susurró que aquella era una oportunidad que quizá nunca volvería a tener. Tu nivel despierto es 1, ¿verdad? La chica persistió. Dayon no respondió. Mientras sea una, solo puedes tener una habilidad, y cualquiera que sea la habilidad, no será suficiente para la próxima tarea. Confía en mí. Se necesitan meses de práctica para alcanzar un punto de avance. Dayon recitó lo que su madre le había dicho. Años, corrigió Gloria. Y no hay garantía de que tengas éxito la primera vez. Sin embargo, también hay otra manera. ¿Qué? Esta fue la primera vez que Dayon escuchó sobre esto. Dado que solo llevaba una semana en este mundo, no debería haber sido una gran sorpresa. Sin embargo, dada la naturaleza del despertar, escuchar que había una manera de evitar años de entrenamiento me pareció una trampa bastante sustancial. Hay una manera de que puedas avanzar hasta tu segundo nivel de despertar y hacerlo mañana, susurró la niña, sin embargo, tendrás que decidir ahora. La última vez que Dayon se vio obligado a tomar una decisión instantánea fue cuando solicitó ingreso a la universidad. En ese momento no le había entusiasmado demasiado la perspectiva, ya que quería disfrutar antes de otro año de libertad. Su padre, sin embargo, le había dado un ultimátum: presentar la solicitud inmediatamente o despedirse de cualquier ayuda financiera asociada. Ahora, como entonces, al niño se le presentó una opción. ¿Qué tan difícil será?, preguntó Dayon. Nada que no puedas manejar. Y supongo que no debo contarle a nadie más sobre esto. Eso sería lo mejor. Supongo que no tengo otra opción, suspiró Dayon teatralmente. Su actuación pareció tener efecto, porque la chica miró hacia abajo, con una culpa parcial apareciendo en su expresión. ¿Qué tengo que hacer? Nos vemos aquí esta noche a medianoche. Asegúrate de que nadie se entere de esto. Eso sonó como una trampa si Dayon alguna vez hubiera oído una. Bueno. Por otra parte, había maneras de tender una trampa. ¿Algo más? No. Gloria se dio vuelta. Ah, y gracias por el anillo, susurró antes de alejarse apresuradamente. Esta noche es medianoche, pensó Dayon. Las cosas se estaban poniendo interesantes, posiblemente demasiado interesantes. Hermano. Line chapoteó en el agua corriendo hacia él. Lo encontré. Encontré el guijarro perfecto. Genial. Dayon corrió a su encuentro. Dámelo aquí y déjame hacer mi magia. Y encontré el plan perfecto para esta noche.